esta topología, así como ustedes la ven, es lo que vamos a hacer. Esto es sencillo. Vamos a tomar nuestro router MikroTik, que lo tenemos instalado en VirtualBox, y vamos a conectar otras redes u otras máquinas que pueden estar utilizando Linux o Windows. A su vez, estas máquinas no solamente van a tener acceso al router MikroTik, no, también van a poder tener acceso a redes externas, en este caso al router principal, y también tener acceso a Internet. Eso es todo lo que vamos a hacer el día de hoy, así que si te interesa este video, recuerda suscríbete al canal, dale like a este video y deja tu comentario indicando qué te pareció este video. Y quédate hasta el final. Empecemos. Quiero darle las gracias a todas estas personas que son miembros del canal y que mes a mes me siguen apoyando. También quiero aprovechar para darle la bienvenida a dos nuevos miembros del canal, Sender Sam Wesley y a Christopher Shandia. Muy bien, acá tengo ya las máquinas virtuales preparadas. Recuerda que hace un tiempo atrás subí un video enseñando cómo instalar MikroTik en VirtualBox. Si te interesa puedes ir acá a esta etiqueta, allí está ese video, si realmente no sabes cómo instalar MikroTik en VirtualBox. Bien. Ok, una vez que ya tenemos MikroTik listo, instalado, simplemente vamos a ir acá a configuración y vamos a configurar ciertas cosas de nuestro router. Vean, vamos a ir principalmente a Rec, y en Rec vean que tengo un adaptador que es el adaptador puente, ¿sí? Este adaptador puente, voy a ir por acá a la imagen. Este adaptador puente es el que va a estar configurado justamente acá en esta interfaz. Este es el que va a ser el puente entre la máquina virtual y el router principal. Por medio de este adaptador es que el router principal, mi router Wi-Fi, va a poderle dar servicio a la máquina virtual y de esa manera poderse conectar a esta red y a redes externas como Internet. Pero ahora vamos a configurar el segundo adaptador. El segundo adaptador por lo general ustedes lo deberían de tener apagado. Y mucha gente comete el error es de cliquear acá y configurar este adaptador como un adaptador puente. Y realmente esto no debería estar como un adaptador puente y tampoco como un adaptador de solo anfitrión. El solo anfitrión creo que lo podemos utilizar, pero es si vamos a conectar este adaptador a quizá un adaptador físico de la computadora. No lo he probado todavía, pero puede ser que más adelante pruebe esta conexión de solo anfitrión. Pero realmente la configuración que tenemos que utilizar aquí en este adaptador es la configuración de red interna. ¿Por qué? Porque la red interna básicamente representa esta red que tengo acá. Esta red que está aquí es la red que está conectando el router MikroTik de manera interna, ¿sí? Entonces, configuramos una red interna y acá vean que si yo doy clic aquí se va a abrir estos dos, a usted le va a aparecer esto que dice INEC nada más. Esto lo podemos editar, por ejemplo, podemos configurar otro nombre si usted lo desea. Ve acá se activa el cursor para que usted pueda escribir el nombre del adaptador. Puede colocarle el nombre que usted quiera. Yo en este caso le coloqué interno, vean que se edita. Si borro acá, coloco interno y simplemente ya con configurar ese nombre usted nada más le da aquí acá en aceptar y ya el nombre se habrá configurado. Hay algo muy importante que tengo que hacer principalmente antes de activar este adaptador y algo que ustedes tienen que ver. Vean, voy a desactivar este adaptador y voy a dar clic acá en aceptar. Voy a iniciar el MikroTik. Ok, una vez iniciado mi router MikroTik voy a escribir el comando interface print. Ok, esto lo que me va a hacer es simplemente un print de todas las interfaces que están actualmente en el equipo. Y pueden ver que yo solamente en este equipo tengo la interfaz ITER1 y la interfaz de Lookback. Pero ¿por qué me aparece una sola interfaz? Bueno, principalmente porque yo acá en mis adaptadores de red de la máquina virtual solamente tengo activo un solo adaptador. No tengo activo otro adaptador. Vean lo que sucede entonces cuando yo realmente voy a apagar la máquina para configurar ese segundo adaptador. Ok, vamos acá a configuración nuevamente, vamos en rec, adaptador y ahí está. Recuerden, rec interna y elegimos el nombre que le estamos colocando a este adaptador. Damos clic en aceptar. Ahora sí, volvemos a iniciar nuestro MikroTik. Ok, vamos nuevamente a hacer el interfaz print. Vean que ahora me aparecen dos adaptadores. Me aparece el ITER1 y el ITER2. ¿Sí? Entonces, el ITER1 es el que estamos utilizando para conectarlo a nuestro router principal y el ITER2 es el que vamos a utilizar como red interna. Bien, aquí voy a hacer un IP address print para verificar. Vean que aquí en este adaptador, vean que tengo el ITER1, tengo este adaptador
y está recibiendo direccionamiento de mi red principal, que es la 192.168.250.110. Este adaptador Ether 1 yo lo tengo configurado para que pueda recibir direccionamiento de manera dinámica. Esto lo podemos hacer desde la consola muy fácil, colocando el comando IP DHCP vamos a poner aquí el guión cliente, colocamos add interface y aquí vamos a colocar el nombre de la interfaz que queremos utilizar o queremos configurar como cliente de DHCP. En este caso sería, en mi caso sería el Ether 1, ¿ok? El Ether 1, que repito, por acá, este que está aquí, que es el que está conectando con mi router principal. Recuerde que se lo configuramos como un adaptador puente. Colocamos entonces acá disable igual no. Bien, damos enter. Vean que acá me está indicando que el DHCP cliente en esta interfaz ya existe, porque ya previamente ya lo había configurado. Bien, eso es lo que hace que cuando nosotros aplicamos entonces el comando IP address print, vamos a poder verificar que ya nuestro router principal, nuestro router Wi-Fi, pues ya le haya asignado un direccionamiento a nuestro router. Vamos a iniciar Winbox. Aquí está. Abrir Winbox para poder entrar al equipo. Aquí está, vean. Conectarse a la 192.168.250.110. Esa es la dirección de nuestro router. En este caso le colocamos acá el login y el password que utilizamos acá en la consola para poder acceder y damos clic acá en conectar. Ok, ya estamos conectados. Vamos a dar clic acá en OK para aceptar la licencia. Lo primero que vamos a hacer es ir acá a Interface y vamos a poder corroborar que están las dos interfaces, la Ether 1 y la Ether 2. Vamos entonces acá donde dice IP, Addresses. En Addresses tenemos la Ether 1 que ya tiene un direccionamiento dinámico que le asignó nuestro router principal. Vamos a dar clic acá en este símbolo de más. Aquí vamos a crear la nueva interfaz, por ejemplo la 192.168.2.1 y aquí en este caso la red sería la 192.168.2.0. Bien, acá lo vamos a elegir la interfaz, en este caso es la Ether 2. Bien, la Ether 2. Recuerden que la Ether 2, acá la tengo, vean, es la que va a estar dando este direccionamiento 192.168.2. En este caso punto 2 y la 2.3, que para esta red sería la 192.168.2.0. ok, Ether 2, aplicar. Ok, ya tengo entonces configurado la interfaz en mi Ether 2, en el Ethernet 2. Ahora lo que vamos a hacer es sencillo, vamos a iniciar por aquí nuestra máquina con Windows. Vamos entonces a iniciarla con Windows, entramos a configuración, acá sencillamente lo cambiamos a red interna y vamos a elegir el nombre del adaptador que ya habíamos configurado como interno, ¿ok? Este adaptador es interno. Para eso es que definimos un nombre al adaptador, ¿ok? Simplemente damos clic acá en aceptar y ahora sí, vamos entonces a iniciar nuestra máquina. La ventaja de esto es que realmente podemos tener MikroTik configurado y podemos también realizar simulaciones en nuestro router MikroTik sin necesidad de utilizar simuladores externos como GNS3, como PinetLab u otro simulador. Simplemente también podemos probar nuestro router MikroTik utilizando VirtualBox y esto lo podemos hacer de manera mucho más real. Bien, ok, acá no vamos a poder ver direccionamiento IP porque realmente todavía no tengo en el MikroTik un servidor de DHCP para que le asigne direcciones. Si vamos a dar clic acá en CMD, hacemos acá un IP config y van a poder ver que no existe direccionamiento hasta ahora. Bien, vamos a bajar esta máquina y vamos a ir nuevamente a nuestro router MikroTik. Por acá lo tengo. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente configurar nuestro servidor de DHCP acá en MikroTik. Vamos en IP, DHCP server, DHCP setup. Obviamente el DHCP no va a estar funcionando en el Ether 1 o en el Ethernet 1, va a estar funcionando en el Ethernet 2. El servidor, el espacio, en este caso vamos a colocar aquí. Aquí simplemente vamos a colocar barra 24 y... ok, creo que no es barra, es 2.0 barra 24. Ese es el segmento de red. Damos clic en Next. Ahora sí, nos está indicando, mira, este es el gateway de esta red. Sí, este es el gateway, la 2.1. Siguiente, DHCP Relay. Ok, no voy a colocar DHCP Relay. Siguiente. Y acá este es el segmento, o mejor dicho, este es el rango de direccionamiento que va a otorgar el servidor, que va de la 192.168.2.2 a la 192.168.2.254. Voy a dejar ese direccionamiento, no hay problema. Siguiente, algo súper importante acá. Estos son prácticamente los DNS de mi red principal. Vean que ya aquí está detectando los DNS.
¿Por qué lo está detectando? Porque recuerden que aquí el router principal le pasó direccionamiento al router MikroTik a través del Ethernet 1, ¿sí? A través del Ethernet 1, obviamente, tengo el Ethernet 2 ya conectado y estoy configurando un servidor de DHCP. Ya automáticamente los DNS de mi red principal ya están pasando hacia el router MikroTik y a su vez ya lo está publicando en otras interfaces. Bien, vamos a entonces cerrar acá. Si a ustedes no les aparecen los DNS automáticos, como me aparecieron a mí acá, pueden utilizar de manera manual y configurar los DNS de Google. Siguiente, o sea, el lapso de tiempo y listo. Perfecto. Ahora sí, ya está configurado mi servidor de DHCP. Voy a ir ahora a la máquina. Por aquí la tengo. Vamos a esperar. Voy a hacer un ipconfig /relays y renew para que actualice el direccionamiento. Ahora sí, vean, ve. Ya le asignó direccionamiento la 2.254 y como gateway la 2.1. Ya el router MikroTik ya le ha asignado direccionamiento a mi red interna, en este caso a la máquina que tengo donde tengo instalado Windows 7. Pero esto no termina aquí, porque si yo hago un ping a Google, www.google.com, vamos a poder comprobar que no tengo acceso a internet. Quizá pueda tener acceso a mi red local, en este caso a mi router principal puedo tener acceso acá. Quizá yo pueda salir, por ejemplo, de esta máquina en Windows, pueda hacerle ping a mi router MikroTik, sí, normal, porque está dentro de la red interna. Pueda hacerle ping a mi router principal, pero no tengo salida hacia otras redes o hacia internet. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir acá al router MikroTik, vamos a ir en IP, en Firewall, vamos a ir acá, vamos a cliquear acá en este botón donde dice NAC. Vamos a dar clic en este símbolo de más. Acá en general vamos a dejar esto así como está, como dice src NAC. Aquí donde dice AUX Interface o interfaz de salida, vamos a elegir por aquí la Ether 1, la interfaz Ethernet 1, para que no se confunda. La interfaz Ethernet 1 es esta, que va hacia mi router principal. Ahora aquí en acción configuramos en Masquerade. Aplicar. Ok, y allí está configurado ya mi firewall con una NAC. Simplemente vamos a ir nuevamente al sistema operativo Windows. Y ahora vamos a hacer un ping a Google nuevamente. ipconfig, ok. Google.com. Ok, no le ha dado acceso a internet. Ok, vean que no me ha conectado a internet. El servidor le ha asignado direccionamiento a mi máquina virtual Windows, pero se ha presentado algún problemita que quizás no esperaba que sucediera, ¿sí? Porque ya esto lo he hecho muchas veces. Sin embargo, vean que voy acá al MikroTik y hago un IP address string. Y vean que el Ether 1 o el Ether 2, perdón, el de la red interna, vean que le está asignando la dirección o tiene la dirección 192.168.2.1, pero vean que tiene una longitud 32. Este problema creo que está surgiendo acá, vean, en donde dice acá IP, en addresses, acá tenemos la lista, vean aquí. El problema creo que se está dando es acá. Damos doble clic y sí. Acá coloqué en address, aquí tengo que colocar /24, ¿ven? Ahora sí, aplicar, ok, vean, ahora sí apareció la /24. Muy bien, acá tengo esto, listo, voy a verificar si el servidor, ok, el servidor de DHCP lo voy a volver a configurar, DHCP ZTAC, Ether 2. Vean que acá en el espacio de direccionamiento, vean que ahora sí ya detectó también la máscara como tal, y la dirección de red. El gateway, perfecto. El rango de direccionamiento que va a otorgar este DHCP. Siguiente, los DNS, siguiente. Y siguiente. Y ahí está configurado ya de manera correcta el DHCP. Vean que este tipo de errores sucede y que no me gusta recortarlos en el video porque realmente es necesario que a veces puedan también tener claro que cuando ocurren este tipo de errores, a dónde tenemos que recurrir para poder quizás encontrar alguna pista para poderlo solucionar.
Vamos a ver. General. Opo de salida. Iter 1. Acción. Mascarade. Aplicar. Ok, vean que ahora sí ya aparece el icono de internet con acceso a internet. Ahora sí vamos a verificar ipconfig para verificar la IP. Ahí le está dando IP. Si hacemos un ping a www.google.com, ahí podemos tener acceso a internet. Muy bien, pueden ver cómo ya el MikroTik le ha dado acceso a internet a este Windows 7 que tengo acá. Esto lo podemos utilizar, como ya les dije, para poder realmente tener ya nuestras máquinas virtuales y ya poder realizar pruebas ya casi reales y poder entrenarnos pues en las configuraciones de los routers MikroTik. Si a ustedes les llega a ocurrir algún error, como me acabo de ocurrir hace un momento acá, o llegan a hacer alguna configuración quizás errónea, y la corrigen, como ya previamente la he corregido, y todavía no les sigue dando acceso a internet en su máquina virtual, pues lo necesario sería que entraran acá en Firewall en NAC y eliminaran la regla que ya previamente crearon, para luego crear una nueva regla, ¿ok? Y sencillamente con eso ya podrían ya tener acceso a internet. Espero que este video les sea de mucha utilidad, amigos, y nos vemos en la próxima. Chao.